¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yole Quintero y quiero darles la bienvenida a este espacio que estoy creando para poder compartir algunos trucos de belleza y maquillaje. No, mentira. Realmente quiero compartir con ustedes un poquito sobre fotografía, un poquito sobre arte. Ya tengo algún tiempo haciendo fotografía, pero este último año en particular he aprendido un montón de cosas nuevas a nivel académico. Y pues algunos amigos, algunos familiares también me han dicho, oye, ¿por qué no compartes un poco de lo que tú estás aprendiendo? Y creo que es importante y también es bonito tener la oportunidad de compartir algunas de las cosas que he aprendido. La intención de estos videos es hablar un poco sobre fotografía, lo que para mí es la influencia y la importancia tan grande que tiene la fotografía en el mundo, sobre todo hoy en día, donde pareciera que la fotografía es algo que está como que en el día a día. Para mí la fotografía no es nada más una herramienta para documentar, sino que también es un medio artístico. Y bueno, básicamente todo el mundo tiene acceso a esa forma de hacer arte, porque bueno, si nos ponemos a ver, ahorita todo el mundo tiene un teléfono, tiene una tableta, o tiene una pequeña cámara compacta, o incluso gente que tiene cámaras analógicas, o de repente incluso hasta una cámara desechable o una cámara súper costosa. Pareciera que la fotografía está formando como una parte incondicional de nuestra vida. Sin embargo, no quiero limitar el canal nada más a cosas de fotografía porque creo que, como lo mencioné, la fotografía es una parte del arte. También quiero compartir algunas cosas sobre arte. Sobre todo porque creo que hoy en día estamos como muy desconectados del arte. Algunas personas lo ven así como una cosa súper de ensueño, así efímero, como una cosa muy difícil de alcanzar, y otras personas como que no le dan la importancia que realmente el arte tiene. Pero para mí es algo muy bonito porque yo pienso que el arte es una manera muy peculiar de poder conocer la historia, y eso nos ayuda a poder entender el pasado, a poder entender el presente y poder entender lo que será el futuro. Además que para mí el arte está en todos lados. Desde que tú vayas a un museo y tengas la oportunidad de ver, no sé, un cuadro de Picasso, o como que vayas por la calle y tengas la oportunidad de conseguirte con un artista callejero que a lo mejor está haciendo un trabajo por instinto. Todas esas cosas nos enseñan, de alguna forma u otra, por muy grande o por muy pequeña que sea. Además que yo siempre he dicho que todo el mundo nace artista. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que uno siempre está así como que, oye, yo debía haber sido artista? Entonces, de alguna forma u otra, todos estamos conectados con el arte. Sin embargo, la diferencia está en cómo esa vena artística o varió, cómo esa vena artística se desarrolló. Y aunque no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar arte, sí creo que si tienes la curiosidad y si tienes las ganas de experimentar, no hace falta que seas un artista, porque creo que hay formas mucho más simples de entender y conectarse con el arte. Voy a subir un video semanal donde voy a estar hablando un poquito de historia, de artistas, fotógrafos, de repente alguno que otro truco, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Así que nuevamente muchas gracias por pasar por aquí, saludos y muy buena estrella. ¡Chao!